El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba que con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy encontramos precisamente en este aspecto el don de la conversión. Y dirán, ¿por qué el don de la conversión? Bueno, porque bastará esperarnos un poquito más para ver lo que este hombre hizo en su tiempo de estar predicando la misericordia que Dios había tenido con él. Y dice, y todos los que lo oían se admiraban. Y la pregunta que tenemos que hacernos, cuando vemos la misericordia de Dios en nuestros hermanos, ¿nos admiramos o qué actitud tomamos? Y es muy simple porque podríamos ver lo que sucede en la primera lectura. Para entenderlo, tenemos que recordar, Saúl, ¿de dónde era rey? De Israel, o sea, del reino del norte.
Mientras que David empieza a hacer su reinado en Judá, su tierra natal, que podríamos llamarle, pues bíblicamente, el reino del sur. Y es precisamente que cuando muere Saúl, ven a David y pues se llenan de este entusiasmo y se unen al reino del sur y se hace un solo reino. Y es precisamente en este sentido en el cual cuando David tiene a su hijo Absalón, el mayor, el hijo de Mical, pues está atacando y todo el reino del norte se une a Absalón. Y es precisamente ahí donde tenemos que encontrar precisamente pues cierto castigo del Señor, o más bien no castigo del Señor, sino cierta prueba que le permite Dios a David. Cuando va pasando por el camino, huyendo en cierta manera de Absalón, que lo quiere matar para él quedarse con el reino completo, es precisamente en donde pues encuentra a Semeí, hijo de el rey Saúl, y es ahí donde va a estar insistiendo, atacando un poco para poder entrar en esta dinámica. Y pues los hombres de David lo quieren matar, pero ¿cuál es la actitud de David? La humildad. Esa humildad que empieza pues escuchando aquellas maldiciones y le dicen, pero ese perro muerto, pues hay que matarlo, ¿qué nos cuesta degollarlo? Pero ¿qué es lo que hace David? Si el Señor me está castigando de algún modo, ¿por qué voy a ponerme en contra de este hombre si Dios lo ha mandado a hacer? ¿Y cuántos de nosotros cuando tenemos una actitud en que nos sentimos atacados, nos sentimos ofendidos, tenemos esta humildad y esta paciencia para decir, pues bueno, si el Señor me lo permite, pues que sea para mi conversión? ¿Y cuántas veces también nosotros somos los que atacamos a los demás? Y podremos decir, no, pero yo nunca. Pero cuando tenemos oportunidad, se nos suelta la lengua. Y a veces, cuántas veces hasta en misa, estamos de que, ¿ya viste a tal persona? Yo no sé por qué viene así vestida. Pero es que ya viste a esta. Y estamos, hable y hable de los demás. O cuántas veces escuchamos algo que nos dicen de otra persona y ahí estamos también compartiéndolo. O juzgamos o criticamos y no nos damos cuenta de que estamos dañando al otro. ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio? Está este grupo de demonios llamado Legión en un hombre. Y este hombre es despreciado por toda la comarca. Sabemos que pues no eran realmente judíos los ciudadanos de Gerasa o los de Genezaret. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel estaba prohibido el comer la carne de puerco y también el cultivarla. Entonces, si estamos hablando de que tenían las piaras de cerdos, pues no eran hombres de Israel. Y Jesús, con esa misericordia, libera a este hombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Ha liberado al hombre y ellos no ven a la persona, ven sus intereses económicos, ven cuánto están perdiendo. Imagínense, un solo hombre, 2,000 puerquitos, pues era una merma muy grande para su negocio. Entonces, pues que se muera el endemoniado, yo quiero obtener mi dinero. ¿Y cuántas veces también así actuamos? No que lo digamos literalmente,
pero viendo la posibilidad de poder ayudar a alguien, no lo hacemos, cerramos nuestro corazón. Y entonces estamos actuando como los gerasenos. Tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que darle más importancia a las personas que a lo que podemos obtener de ganancia, a lo que nos gusta, a nuestros placeres, a tantas cosas que nos cierran nuestra posibilidad de ver a nuestros hermanos. Y es precisamente lo que el Señor no quiere, es lo que nos enseña con esta acción. Vale más la vida de un hombre que 2000 puerquitos. Vale más la vida del hombre que todos tus gustos, que todos tus placeres. Y es aprender a ver a nuestro prójimo como nuestros hermanos. ¿Cuántas veces podremos escuchar que en los grupos parroquiales o en los movimientos diocesanos las personas se dicen, ay, es que el hermano, ay, es que la hermana? Pero ¿cuántas veces lo viven? Y es ahí donde tenemos que poner atención. Es ahí en donde el Señor nos reprocha. ¿Cuál es tu actitud ante el sufrimiento humano? Y podemos ver, ahora en las redes sociales, no es nada nuevo, ya tienen sus años, cuando se están peleando estudiantes, adolescentes, en lugar de detenerlos, ¿qué hacen? Sacan el celular y se ponen a grabar. Y entre esos videos, pues por ahí me mandaron uno, en donde pues se están peleando dos muchachitas de secundaria. Entre la pelea una tira a la otra, la muchacha que cae se pega en el filito de la banqueta y ahí se quedó. ¿Y cuántas personas estaban grabando y pudieron detenerlo? Pero ¿qué hacen? Me quedo como espectador, no me importa la vida del otro. Y es ahí donde el Señor nos va a preguntar, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto buscaste el bien del otro? O estamos como los gerasenos, ¿sabes qué, Señor? Pues muchas gracias por venir a mi tierra, pero vete de aquí porque me estorbas, porque me quitas lo que yo iba a ganar. Y sin palabras lo decimos, con nuestros actos. ¿Cuántas veces hemos corrido a Jesús en nuestras vidas? Y es algo que podemos ver que no es nuevo, pues ahí viendo la televisión, pues le cambié y estaba una película que pues no alcancé a ver, pero la sinopsis, una muchacha que pues sufría de bullying en la escuela. Y cuando ella quiso hacer algo bueno, pues grabaron un video que lo malinterpretaron y fue la burla de toda la escuela. Y bueno, lo positivo de esta película era de que al final la muchacha se pudo sobreponer a esa burla. Pero ¿cuántos no? ¿Y cuántos los seguimos atacando? Y podrán decir, no, pero es que yo no la ataco. Pero si yo estoy viendo ese material de que se burlan de las personas y sobre todo si yo lo comparto, pues también me estoy haciendo, por así decirlo, cómplice, porque no le pongo un alto. El día de ayer el Evangelio nos hablaba de el profeta que el Señor pondría en el pueblo de Israel, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también debemos de reconocer que desde nuestro bautismo nosotros somos profetas. ¿Qué estamos haciendo para que haya un cambio social verdadero en nuestras ciudades? ¿Qué estamos haciendo para hacer de este mundo un poquito mejor? Y esta es la pregunta que deberíamos de analizar. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi compromiso para con mis hermanos? Por eso,
Pidámosle la gracia al Espíritu Santo de que, como este hombre que estuvo poseso por estos espíritus, pero después puso toda su confianza en Dios y pudo dar testimonio con su propia vida, así también nosotros demos testimonio de nuestro nombre cristiano. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.